Muy buenos días, tengan todos ustedes en nombre de Cristo nuestro Salvador. En esta mañana vamos a continuar con nuestros estudios de Hebreos 11 y hoy vamos a tocar un personaje más en el versículo 21. Entonces nos ubicamos en esta parte de la Escritura. Vamos a orar para que Dios dirija este tiempo. Bendito y amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por cuidarnos, guiarnos, protegernos hasta hoy, Señor. Te damos gracias por tu palabra y pedimos que la bendigas y bendigas a cada uno de los oyentes en esta mañana. En nombre de Cristo nuestro Salvador te lo pido. Amén. Bien, la palabra del Señor dice así: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Bien, como capítulo de tema he puesto, el creyente tiene que vivir de acuerdo a la verdad de Dios. ¿Y cómo vivir de acuerdo a la verdad de Dios? He puesto 3 puntos según este versículo. Procurando que su fe sea estable, primeramente. Y en el caso de Jacob tuvo una vida con altibajos espirituales. Un caminar de tropiezos, si podríamos decir, ¿no? Espiritualmente. Y en su caminar tuvo no solamente tropiezos, sino tuvo periodos de temor, de necesidad, ocasiones en que negoció con Dios, como vemos en Génesis en el capítulo 28, los versículos 20-21. Ocasiones en que rápidamente reconoció la bendición del Señor también, ¿no? Reconoció la bendición de Dios. Luego también él alabó al Señor cuando tuvo este sueño de la escalera que llegaba hasta el cielo en Génesis 28, 16, 17. Y en una oportunidad, él lo que más quiso es recibir la bendición de Dios y peleó toda la noche. Génesis 32, 24 al 26 nos habla de esto. Y bueno, como estamos viendo pues cómo fue la fe de Jacob, quisiera hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu caminar con Dios desde el día que te convertiste hasta hoy? Tal vez has tenido ocasiones en que dudaste, ocasiones en que tuviste temor, no sé. Pero bíblicamente tenemos versículos que nos pueden animar. Santiago, por ejemplo, 1 y los versículos 6 y 7, allí nos hablan de que si pedimos dudando, ni creamos que vamos a recibir algo. Y también un versículo que nos anima bastante, primera de Juan 4, 18, dice que el amor echa fuera todo temor, ¿no? Entonces, yo quisiera que pensemos un poquito cómo estamos nosotros y nos animemos con la Biblia para caminar de una forma distinta a la que tal vez hemos estado hasta ahora. Por otro lado, vemos de que Jacob también trató de negociar con Dios. Quizás esto has hecho tú también. Quizás en alguna oportunidad le has dicho, si tú me das esto o el otro, me libras de esta situación difícil. En fin, si me das una pareja, me das un trabajo, yo te voy a servir, voy a ser tu adorador por siempre. No sé cómo haya sido tu caminar con Dios, ¿no? Tenemos que reconocer también esto de que Jacob lo que quiso es la bendición. Y en el caso nuestro creo que hemos recibido la bendición más grande. Dios ya nos ha dado esta bendición de ser librados de la condenación del infierno y tener parte en su reino, de ser adoptados como hijos suyos. ¿No les parece bastante esto para ser seguidores, adoradores de Dios y tener una fe estable en la cual nosotros caminemos, como dice pues en Proverbios, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Proverbios 4:27? Por otro lado, otra forma, diríamos, de caminar de acuerdo a la verdad de Dios es también esforzándonos por tener una fe que no eluda los planes y propósitos de Dios. Jacob fue diferente a su padre en el sentido de que
no obvió, diríamos, el plan de Dios para con sus hijos. Y en el caso de José, siendo él el penúltimo de sus herederos, recibió la bendición que Dios quería dar para él a través de los nietos de Jacob, a quienes bendijo y les dio una bendición doble. Y al momento de bendecirlos, encontramos en esta parte pues de que cruzó las manos de tal forma de que la bendición de primogénito cayó sobre Efraín, siendo él el menor, al igual que pasó con él, que fue por encima, diríamos, de Esaú, ¿no? Entonces, esto encontramos también en la palabra. Y esto lo hizo a pesar de que José trató de impedirlo, porque él era lo que había determinado Dios. Esto lo encontramos en Génesis, ¿no? En Génesis habla mucho de Jacob. En el capítulo 48, versículo 19 está esta parte. Es que, hermano, amigo, Dios es soberano. Y aunque a nuestra forma de pensar sea algo ilógico, nos parezca que no tiene sentido los planes y propósitos del Señor, nosotros no somos nadie para objetar y menos para evadir los planes que tiene el Señor, y debemos más bien cumplirlos, ¿no? Y aunque esto parezca ilógico, tenemos que hacerlo. Y bueno, si hablamos de algo ilógico, podríamos pensar cuán ilógica es la salvación que Él nos ha dado. En 2 de Timoteo 1, versículo 9, vemos algo referente a nuestra salvación. Dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Sabemos que nuestra salvación ya estuvo predestinada desde antes de la creación del mundo, dice también la palabra de Dios. Y Él nos salvó y nos bendijo con toda bendición espiritual. También nos dice en Efesios 1:3. Pero debemos pensar de que si Dios nos salvó, si Dios nos dio este regalo tan maravilloso de la salvación, la vida eterna, lo hizo con un propósito. Y ese propósito es con cada una de nuestras vidas. ¿Y te has puesto a pensar qué propósitos tiene con tu vida? Y bueno, los que están tomando notas, he encontrado algunas cosas en la Biblia. Bueno, no podemos enumerar todos estos propósitos y planes, pero uno de los propósitos es de servirle. Josué 24:15, de que busquemos constantemente su reino y su justicia. Este versículo tan conocido en Mateo 6:33. Por otro lado, que hagamos su voluntad, Juan 4:34. Y también de que busquemos ser cada día como Cristo, nuestro Salvador, Filipenses 3:13, ¿no? Entonces, hermano, hermana, ¿en qué forma estás cumpliendo tú los propósitos del Señor? Por ejemplo, tenemos la Gran Comisión. Y quizás tú me digas, pues, ¿cómo se puede cumplir la Gran Comisión en la situación en que nos encontramos? Que no podemos conversar con nadie, no podemos visitar a personas. Pero te pregunto, ¿estás invitando a las reuniones que tenemos, por ejemplo, de los rebaños, aunque sea en forma virtual? ¿Estás invitando a estos cultos que tenemos los domingos por la mañana? Y por otro lado también, seguramente tú tienes familiares, amigos y conocidos de que están pasando por necesidad. Otra forma de testificar de Dios es a través de la misericordia, como lo hizo Cristo. ¿Lo estás haciendo? ¿De qué forma estás sirviendo al Señor? ¿De qué forma estás buscando su reino y su justicia? ¿Te estás preparando? ¿Estás estudiando? ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? No sé. Y en fin, podríamos hablar mucho de estas cosas, de los planes y propósitos de nuestro Señor. Por otro lado, también los propósitos y planes del Señor es en nuestra vida diaria, por ejemplo, en el hogar. Y los que hemos estado en la escuela bíblica y hemos llevado el curso del cristiano y la familia, podemos ver también
de que el matrimonio es una institución creada por Dios y es hasta la muerte. Y allí hemos visto los roles del esposo, de la esposa también. Y nuestra obligación como esposos, por ejemplo, es proveer para el hogar, cuidar de nuestra esposa, de nuestros hijos. Pero quizás en una situación difícil como la que estamos atravesando ahora, lo que podemos hacer más bien es evadir, dejar el hogar e ir lejos. ¿Será eso el propósito de Dios? Y como está pasando a veces en personas del mundo, espero que no esté pasando en los cristianos, que hasta se están separando, divorciando. De igual manera, podríamos pensar en el trabajo. Algunos ya están asistiendo y están en el trabajo de forma presencial. ¿Cómo allí estás cumpliendo el propósito del Señor? ¿Eres responsable? ¿Estás enseñando a los demás a hacerlo, a cumplir con las disposiciones del gobierno, con las disposiciones que hay en tu institución? A los hijos, la Biblia nos manda a honrar padre y madre. ¿Lo estamos haciendo? En fin, etcétera, etcétera, podríamos decir. Hay muchas formas y cosas en que podemos cumplir con este propósito por el cual nos ha llamado el Señor. Y en nuestra vida tenemos para cumplirlo. Por otro lado, otro punto que podríamos pensar cómo vivir de acuerdo a la verdad es tratando de no dudar y confiar en las promesas del Padre Celestial. Jacob, un hombre que, como habíamos visto, pues tuvo muchos altibajos en su vida de fe espiritual. A pesar de ello, él mostró creer en Dios. Él mostró su fe en Dios. Y lo vemos en este caso, ¿no? Con los hijos de José y con todos sus descendientes, que los dejó en las manos, bajo la protección de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y José, pues, vemos también de que a través de los hijos de José, o sea, de sus nietos, le dio una bendición grande a su penúltimo hijo, ¿no? Le dio una bendición grande porque él los bendijo y los hizo cabezas de 2 tribus o medias tribus, que podríamos decir como lo encontramos en la Biblia, ¿no? He aquí, también le dijo a José algo muy importante. He aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Esto está en Génesis 48, 21 y 22. Y todo esto lo dijo y lo hizo por fe, ¿no? Y murió como un hombre de fe, y antes de morir dice que adoró al Señor. Es algo muy importante que encontramos aquí. Y tal vez aquí viene la pregunta para cada uno de nosotros los creyentes. ¿Estamos confiando en las promesas que Dios nos da a través de su palabra, la Biblia? Y en la Biblia encontramos muchísimas promesas. Vemos que hay promesas de bendición sin límites, por ejemplo en Marcos 9:23. También podríamos, si nosotros acá pensando un poquito en el versículo 21 del capítulo 48, así como Jacob por fe dijo de que Dios los sacaría a su descendencia de la esclavitud de Egipto y los introduciría en la tierra prometida, para nosotros hay la gran promesa de que a todo aquel que cree en la obra que hizo Cristo en la cruz, nos va a librar de la condenación, de la esclavitud, del pecado. Dice en Romanos de que somos librados de la ley del pecado y de la muerte, o sea, de la muerte espiritual. Pues el Señor nos da la promesa de vida eterna en primera de Juan 2:25. Y así como a Israel le promete que tenía entrada en la tierra prometida, a nosotros nos dice en segunda de Pedro 1:11 algo maravilloso, ¿no? A los creyentes
nos da la promesa de tener amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. ¿Esto no les parece algo maravilloso, hermanos? En verdad, ¿no se ponen a pensar que a nosotros, así como en el caso de Jacob, que él procuró la bendición, nosotros tenemos una bendición muy grande y debemos creer que esta es una promesa del Señor y el Señor nunca falla en sus promesas, siempre los cumple. Dice que Él no es hombre para que mienta. Y esto no es solamente para nosotros los creyentes, sino para ti, mi amigo, que estás acompañándonos en estas reuniones virtuales. Tú puedes hacer tuyas todas estas promesas, puedes ser librado de la condenación por el pecado, puedes ser librado del infierno y tener parte en el reino celestial, en el reino eterno de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer en lo que hizo Cristo, creer, arrepentirte, pedir el perdón de tus pecados y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y de esta forma vas a tener todas estas promesas, vas a ser librado, vas a ser un hijo de Dios y vas a pasar, como todos los creyentes vamos a pasar, la eternidad con nuestro Padre Celestial. En verdad, es algo maravilloso lo que el Señor nos enseña en su palabra y debemos creer que es cierto. Y pensemos un poquito, pues, ¿no?, de que como creyentes especialmente tenemos que vivir de acuerdo a la verdad de Dios, ¿no? Procurando tener una fe estable y también esforzándonos por tener una fe que no eluda los planes y propósitos de Dios y confiando sin dudar nada en que Dios cumplirá todas sus promesas que son estipuladas en su palabra, la Biblia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado hasta hoy, por tu protección y porque nos has dejado, Señor, este manual para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a leerlo, a estudiarlo y a entender que tú eres un Dios de amor, de misericordia y que ya nos has bendecido grandemente al darnos la salvación, al darnos la vida eterna, al darnos parte en tu reino, librándonos del infierno, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.